Bueno, jóvenes, ahora sí continuamos entonces nuevamente con esta segunda parte que es la parte de bases y dimensiones. Bueno, en un espacio vectorial ya habíamos visto que un conjunto más pequeño, un conjunto, en este caso veamos algo así, este es un espacio vectorial. Hay un conjunto pequeño, ¿no? En este caso le vamos a llamar al conjunto B, ¿está bien? Formado por elementos, B1, B2 y así por todo lado, ¿no? Bn, una cantidad finita de vectores. Si este conjunto satisface dos condiciones, en este caso, dos condiciones, nosotros diremos que ese conjunto es una base del espacio. Bueno, nuestra primera condición, si este conjunto de vectores, que es un subconjunto del espacio vectorial, primeramente es linealmente independiente, con la definición que ya hicimos hace un instante, y además es un generador de B, quiere decir que todo elemento del espacio se puede escribir como combinación lineal de elementos de B, por eso quiere decir que el conjunto generado por B es justamente el espacio vectorial. En ese caso nosotros decimos que ese conjunto es una base del espacio. Bueno, no todos los conjuntos son linealmente independientes, como ya has visto, pueden ser linealmente dependientes. No todos los conjuntos son generadores, ¿no? Todos los conjuntos son generadores. Puede haber conjuntos que sean generadores y que no lo sean. Pero bueno, si lo hay, si hay conjuntos generadores, bueno, esas muchas veces tienden a ser linealmente independientes, porque ser generador, que significa que todo elemento, en particular el elemento cero, puede ser expresado como combinación lineal de estos. Pero bueno, ninguna de ellas implica una a la otra. Las dos se deben cumplir, jóvenes, ¿está bien? Si es linealmente independiente hay que probar si el conjunto es o no generador. La dimensión. Hablamos de dimensión en el siguiente sentido. Si tenemos un conjunto, seguramente ese conjunto es un conjunto finito, ¿está bien? Estamos tomando un conjunto finito de elementos. Es una base de B, ¿está bien? Por si acaso, un espacio puede tener muchas bases, ¿está bien? Varias bases. Puede haber una, puede haber otra, puede haber otra. Hay varias bases, pero estas bases tienen la característica de tener la misma cantidad de elementos. Siempre van a tener la misma cantidad. Sí, es la base 3, 3, 3, 3, 3 toditos. ¿Está bien? Entonces diremos que B es un espacio vectorial de dimensión n y escribimos así: dimensión del espacio vectorial igual a n. Es en realidad la cantidad de vectores que contiene esa base. ¿Está bien? Bueno, veamos un ejemplo entonces, veamos los ejemplos en R3. En R3 vendrían así, ¿no? Determina si el conjunto es una base de R3. Entonces, ¿cómo ves? Estamos en R3 y estamos hablando de 3 vectores. Si estuviéramos hablando de 4, de 2, por ejemplo, ya directamente tendríamos la duda de que puede que no sea una base. De hecho, no lo es, porque para hacer de R3, usted sabe que hablamos de una base canónica que está formada por los vectores unitarios y esos vectores unitarios forman un triedro, 3 y JK, esos versores unitarios que conocemos. Por lo tanto, como te dije hace un instante, un espacio, ya sea cual sea, tiene la misma cantidad de elementos, la base. Si es 3, toditos tendrían que tener 3. Aquí, por ejemplo, hay 3, aquí 3. Pero puede que no lo sea una base, puede que no sea. Entonces, en la solución, el primero tiene que ser linealmente independiente. ¿Qué significaba que tiene que ser linealmente independiente? Para el caso A, linealmente independiente, inciso A, significa que si yo lo multiplico por estos escalares de esta manera, así, hago una combinación lineal, en este caso del vector nulo, 1, 1, 6,
y todo esto igualado al vector nulo, justamente este sistema que se forma tiene que tener solución trivial. ¿Está bien? Tiene que tener solución trivial. Eso era linealmente independiente. En el caso de generador tendría que ser así, y a otros escalares, ¿no? Que todo vector en este caso alfa 2, le vamos a colocar, ¿está bien? 2, 3, 5, estamos copiando solamente que son otros vectores, 1, 1, 6. En este caso ya va a ser A, B, C. Quiere decir en ese caso que todo vector de R3, puede ser expresado como una combinación lineal de estos elementos. Quiere decir entonces que este sistema tiene solución. Lo que nosotros deseamos ver que tenga solución única. Y para ver ello, miren, fíjense, probar las dos cosas significaría lo siguiente, ¿no? Equivalentemente en sistemas, representado en forma matricial, equivalentemente se tiene. Entonces me van a seguir ahí, por favor. Vamos a expresar primeramente el sistema de esto. Entonces vamos con las primeras componentes, no se olviden, las primeras componentes. Para este era 1, la primera componente, en este caso 2, 1, ¿está bien? Vamos con las segundas, en este caso las segundas ves 2, aquí vendría a ser 3, es como si estuviéramos multiplicando y ordenando a la vez, aquí sería 1, y finalmente con esto, ¿no? Menos 1, 5 y 6. ¿Recuerdas que armábamos de esta manera? Entonces aquí sería K1, K2, K3. Cada una de estas igualadas en realidad. Ahí lo vamos a dejar un rato, un espacio. Igualadas. Ahí voy a armar algunas. Igualadas a esta primera componente al desarrollar y al sumar cada una de estas, como puedes ver, se iguala a 0. Entonces, la primera ecuación que nosotros obtenemos de las primeras componentes la igualamos a 0. La segunda ecuación que representa hacer el desarrollo de este con este y sumarlos también se iguala a 0 y en este caso corresponde también a 0. En el caso de esta segunda ecuación, porque son dos ecuaciones, no se olviden, son dos ecuaciones, primera y segunda. Aquí ya tenemos alfa, aquí vendría a ser alfa 1, alfa sub 2, alfa sub 3. Entonces, alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3. Y seguramente acá ya no van a estar igualados a 0. El primero está igualado a A, el segundo está igualado a B y el tercero está igualado a C. Bueno, esa es su representación matricial en este caso de estos dos sistemas. ¿Por qué lo he colocado en una sola matriz? Porque la matriz de coeficientes es la misma en realidad, ¿no? Si yo veo que a partir de esta matriz de coeficientes su determinante, en este caso al ser 3 por 3, es 0, entonces deja de ser linealmente independiente, por tanto ya no es una más. Si es distinto de 0, quiere decir que estas dos ecuaciones, estos dos sistemas de ecuaciones tienen solución única. Entonces, vamos a hacer el análisis de la matriz de coeficientes. Simplemente vamos a hacer el estudio nuevamente vamos a hacer el estudio del determinante, ¿está bien? Determinante. Entonces, a veces hay que hacerlo así, de a una nada más para no extender mucho. Entonces, el determinante de A. Vamos a calcular el determinante de A. En este caso, 1, 2, menos 1. 1, 2, menos 1. 2, 3, 5. 2, 3, 5. 1, 1, 6. 1, 1, 6. Entonces, para hacer el cálculo de este determinante, vamos a trabajar con este, ¿no? Voy a multiplicar por menos 2 y vamos a sumar este. Y de hecho, la primera vamos a sumar a la tercera, nada más la
Sumamos nada más acá, ¿está bien? Sumamos. Por lo tanto, vendría a ser de la primera forma, ¿no? La primera fila no se modifica para nada, ¿está bien? No se modifica para nada. Copiamos tal cual es. Multiplicamos por menos 2, que sería 0. Multiplicamos por menos 2, sería menos 1. Multiplicamos por menos 2, también ahí sería menos 1. Sumamos 1 menos 1, 0. Sumamos 7. Sumamos aquí también hay 7. Por lo tanto, en esta parte podemos multiplicar por 7 y luego podemos sumar ahí. ¿Qué es lo que nos va a dar? Determinante de la matriz A va a ser de la siguiente manera: 1, 2, 1, 0, menos 1, menos 1, y por 7, como ves, me da eso. Y ahí encontramos una matriz cuya fila, cuyo determinante tiene una fila de ceros, por lo tanto, su determinante nosotros ya sabemos que es 0. ¿Qué quiere decir esta? Quiere decir que no tiene, en este caso, si su determinante es 0, hay dos posibilidades: que tenga infinitas soluciones o que el sistema no tenga solución. En el caso de linealmente independiente igualado a 0, ya directamente nosotros decimos que el sistema no tiene solución única, ¿no? No tiene solución única, por lo tanto la solución no es trivial. Entonces el conjunto ya no es linealmente independiente. Entonces conclusión, por tanto, el conjunto no es linealmente independiente. El conjunto no es, porque su determinante es 0, las soluciones son no triviales, pues el sistema, y colocas, ¿no? El sistema posee soluciones no triviales, ¿está bien? Quiere decir que puede tener más de una solución, En realidad, en este caso, estos tres vectores puede que no generen todo el espacio, Eso debido a que una de las líneas puede que sea 0, como hemos podido ver acá. Mira, he hecho una especie de escalonamiento en este caso y me he encontrado con una línea de 0. Esa línea de 0 hace que el último necesariamente tenga que ser 0. Entonces solamente estaría generando vectores donde su última componente es 0. Y eso tampoco no es todo. Quiere decir que el espacio generado por este conjunto no es todo el espacio. Como una pequeña observación, veremos eso. Veamos si es generador de todo el espacio. Veamos si genera todo el espacio. O qué condición tendrá que cumplir el subespacio general. Ustedes recuerdan que para eso nosotros tenemos que hablar de una matriz. Esa matriz es la matriz aumentada. En este caso vamos a colocar la matriz A y los términos independientes a su lado, ¿no? 3, 5, de esta manera. Entonces 1, 1, 6. No nos pide hacer esto, pero yo les estoy mostrando qué es lo que pasa con el espacio generado en este caso. Ya les acabo de decir que el espacio generado por este conjunto no lo es todo el espacio, por lo tanto tampoco genera todo el espacio R3. Y ya, si no cumple una de las dos condiciones, ya no es base, no es linealmente independiente, no va a generar todo el espacio, por tanto deja de ser una base. ¿Está bien? Pero como idea continuaremos. Por ejemplo, a partir de este vamos a escalonar, por lo tanto, como les digo, vamos a multiplicar por menos 2, vamos a sumar acá, y en el otro solamente vamos a sumar. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? En la primera parte, 1, 2, 1, mantiene nomás, tal como está. Acá el A mantiene. Fíjense, acá lo mismo que allá arriba, ¿no? Menos 2 más 2, 0. Menos 2 más 3, menos 1.
menos 2 más 1, menos 1, b menos 2a. Entonces aquí sale b menos 2a. ¿Está bien? Luego sumamos acá 0, este más este, 7, este más este, 7, este más este, como ves ahí sería a más c. Este más este sería 7a más c nada más directamente, ¿no? Entonces, lo que hice hace un instante, por 7 multipliqué, entonces aquí hay que multiplicar por 7 para sumarle a este, que así se eliminan y podríamos tal vez encontrar la condición que se debe cumplir para que este sistema tenga solución. Aquí es a, aquí sería 0, menos 1, menos 1, aquí no se olvide a, b menos 2a, y ahora multiplicamos por 7 y sumados da 0, 7 por 7 por 7, entonces ahí tenemos a más c, multiplicamos por 7, más 7b, menos 7 por 2, 14, 14a. Por lo tanto, ahí tenemos esta relación, ¿no? Aquí sería menos 13a más 7b más c. Entonces, nosotros habríamos encontrado en realidad una... esta partecita lo voy a anotar. Esta partecita lo voy a anotar. Una condición que cumple el subespacio generado por este conjunto. Este es un conjunto. Ese conjunto, en este caso lo voy a llamar S, el subespacio generado por ese conjunto está conformado por todos los vectores de esta forma. Ya sabíamos que eran vectores de R3, pero no son todos los vectores que cumplen una condición. En este caso, la condición para que este sistema tenga solución es que los rangos sean iguales. Aquí el rango es 2. Y para que el rango de la matriz aumentada sea 2, obliga a que este también sea 0. Entonces, tal es que la condición sería así, ¿no? Menos 13a más 7b. Si lo multiplicamos por menos, directamente sería así, ¿no? 13a menos 7b menos c. Todo eso tiene que ser igual a 0. Entonces, no todos los vectores cumplen esa condición, obviamente solo es un pequeño conjunto. Y ese pequeño conjunto, mira, al ser una ecuación que tiene 3 variables, nos estamos dando cuenta que esa ecuación corresponde a la ecuación de un plano. Y un plano, como ustedes saben, está generado por 2 vectores. Esos 2 vectores se llaman vectores direccionales. Esos generan al plano. Veremos ¿qué pasa con este subespacio? Este subespacio, por si acaso, tiene su base. Al ser subespacio, es un espacio vectorial también. Entonces, también debe tener una base. Entonces, vamos a calcular su base y dimensión. La base y dimensión del subespacio. Calculamos, hallamos la base y dimensión del subespacio. ¿Está bien? Subespacio. ¿Cómo se hace eso? De la condición, fíjese, de la condición, ¿qué tienes vos? De esta condición, si despejamos C, jugamos con su ecuación, vamos a despejar C, entonces me va a quedar 13A menos 7b. Entonces, esta relación, por ejemplo, ahí tengo una ecuación, solamente he despejado una variable. Cuando tengo 2 ecuaciones o 2 condiciones, hay que despejar 2 variables, por supuesto. Entonces, vamos a reemplazar en la forma que tiene el vector. Por lo tanto, en este caso, ¿cómo sería? El inciso B lo voy a anotar acá ya para borrar. 1 menos 1, 0. 1, 1, 1, 0 menos 2, 2. Y ya está anotado entonces. Que es el segundo inciso. Enseguida lo vamos a analizar eso. Entonces, bueno, el elemento en este caso de ese conjunto, como ves, es una terna ordenada, ABC. Por lo tanto, C es esto. Entonces, los elementos son de esta forma, mira. 13A menos 7B.
Así son los elementos. Por lo tanto, estos elementos, este vector se puede descomponer en dos vectores. Fíjate cómo lo vamos a descomponer. Una va a ser factorizando A y otra va a ser factorizando B. Entonces, factorizando A, de la primera componente solo me quedaría 1, de la segunda no hay, entonces aquí me quedaría 0, de la tercera 13. Factorizando B, en la primera no hay, 0, en la segunda hay, y sería 1, factorizando B, esto no cuenta, menos 7. Si tú haces la multiplicación y la suma, justamente me da eso. Y estos elementos en realidad que ves acá forman la base del subespacio. Entonces decimos base del subespacio S en este caso, de este subespacio generado. Entonces aquí vamos a colocar la base de ese subespacio generado. Está constituido por estos dos vectores, 1, 0, 13, y en el otro caso sería 0, 1, menos 7. Y como ves, tiene dos elementos, por lo tanto podemos colocar ahí dimensión de ese subespacio S. ¿Cuánto había sido? 2. Entonces, nosotros sabemos que la dimensión de un plano es 2, por eso yo les había dicho que dos vectores generan un plano. Entonces, no era necesario que hagamos eso, pero en este momento les he mostrado que un subespacio también tiene una base. Fíjese, no es linealmente independiente, no genera todo el espacio. Aquí, por lo tanto, conclusión, el conjunto que nos dan no es una base de R3. Finalmente, el conjunto dado no es una base de ¿quién? Base de R3. ¿Está bien? No es una base de R3. Vamos con el inciso B. El inciso B, no se olvide que nos dan un conjunto. Ese conjunto estaba conformado por estos vectores que lo he anotado. En este caso era así, 1, 1, 1. El otro vector es 0, menos 2, 2. Ese conjunto, ¿está bien? Ese conjuntito. Entonces, para que este conjunto sea linealmente independiente, en realidad lo que tiene que pasar es que la combinación lineal del vector nulo tiene que tener solución trivial, ¿está bien? Entonces, tiene que cumplir dos cosas, no se olviden, este conjunto para ser una base linealmente independiente. ¿Qué significaba linealmente independiente? Que si yo lo multiplico por estos escalares, en este caso lo voy a llamar, a ver, inciso B es esto, ¿está bien? Vamos a multiplicar por escalares, K1, 1 menos 1, 0, K2, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y K3, 0 menos 2, 0 menos 2, 2. Todo esto igualado a nuestro vector 0. Entonces, eso por un lado, tiene que ser linealmente independiente. Por otro lado, no se olvide, también tiene que ser un conjunto generador. O sea, aquí estoy utilizando otros escalares. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, 0, menos 2, 2. Y eso tiene que generar a todo el espacio. Generar a todo el espacio significa que no haya ningún tipo de condición, como el anterior ejemplo. El anterior que hemos sacado ha salido una condición pequeña. En este caso no debe haber ninguna condición. Eso significa generar. Bueno, analicemos la linealidad. Veamos la linealidad. Su sistema asociado, su representación matricial, la representación matricial, ¿cómo va a ser la representación matricial de los sistemas? Es, porque este es un sistema, no se olvide, este es un sistema, este también es otro sistema. Entonces, su representación matricial va a ser de la siguiente manera. Andamos con las primeras componentes previamente, ¿no? Las primeras componentes
Para la primera fila, acá sería 1, acá sería 0. Eso es, no se olvide, los de posición 1. ¿Está bien? Entonces, eso es por si acaso para K1, para K2 y para K3. Los de posición 2 menos 1, 1 menos 2. Entonces, K menos 1, 1 y menos 2. Finalmente, los de posición 3 sería 0, 1, 2. Y lo mismo sucede en este caso con esta ecuación. En este caso sería alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Bueno, son dos sistemas que estoy asociando en uno. Lo que me importa es la matriz de coeficientes, no se olviden. Y por un lado, todo esto está comparado al vector 0. Cada elemento con su correspondiente sería 0. En este caso, su correspondiente, no se olvide, es A, B, C. ¿Sí? Entonces, lo único que tengo que analizar es el determinante de esa matriz. Analizando el determinante de esa matriz, yo veré si es o no es linealmente independiente. Hay que ver si ese determinante es diferente de 0, ¿no? Analizando el determinante de la matriz. Entonces, este es A, por lo tanto, lo único que tengo que analizar es su determinante. Y para analizar su determinante vamos a hacer esto. Menos 1, 1, menos 2, 0, 1, 2. ¿Está bien? Bueno, aquí ya está un poquito más fácil, solamente vamos a eliminar esto sumando, vamos a sumar y se elimina el primero, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar? 1, 1, 0, aquí va a quedar 0, aquí va a quedar 2, aquí va a quedar menos 2, 0, 1, 2. Entonces, aplicando regla de cofactores, signo inicial más, elimina fila y columna y aquí me quedaría esto, ¿no? 2 por 2, 4, menos entonces en realidad este me quedaría, aquí es 1, entonces no se anota nada, 2 por 2, 4, menos con este más 2, este sería 6. Justamente el determinante de esta matriz es 6, por lo tanto es distinto de 0. Si esta matriz tiene el determinante distinto de 0, significa que el sistema, tanto el primero como el segundo, tiene solución única. En el primer caso, como es homogéneo, esa solución es la solución trivial. En el segundo caso también tiene ya los valores para A, B y C. ¿Está bien? Por lo tanto, el conjunto, por tanto, entonces aquí tenemos como determinante de A es distinto de 0, el sistema asociado o los sistemas asociados tienen solución única, ¿está bien? Así el conjunto formado es una base, así el conjunto dado es una base de R3. ¿Está bien? Entonces, ese conjunto había sido una base. Veamos un ejemplito un poquito más desarrollado para que nosotros podamos entender cómo se calculan ciertas cosas, ¿no? Cómo se calculan ciertas cosas. Bueno, veamos en este caso, nuestro ejemplo 2. Vamos a trabajar en este caso con operaciones entre subespacios y vamos a decir, dado el conjunto encuentre una base de dimensión, ¿no? Entonces vamos a decir, sean los subespacios, entonces nos dan subespacios, ¿listo? En este caso me da un primer subespacio, W, y en este caso nuestro ejemplo va a ser en el ámbito de matrices, ¿está bien? Entonces en el ámbito de matrices podrían darme así, ¿no?
Una matriz, no se olvide, tiene estas componentes A, B, C, D, ¿está bien? Y al ser un subespacio tiene una condición. No se olvide que esto pertenece al conjunto de matrices con entradas reales de 2 por 2, ¿no? Matrices de 2 por 2, que cumplen la siguiente condición: A más B menos D igual a 0, ¿listo? Entonces, tienen esa condición, A más B menos D igual a 0. Y no sé, T, el subespacio, sea el, nomás colocaremos aquí, no sea el subespacio W y T el subespacio generado por el conjunto. Entonces, T es un subespacio, ¿está bien? Y está generado por un conjunto. Ese conjunto, por ejemplo, va a ser este, ¿está bien? Entonces vamos a dar un conjunto de matrices. En este caso, este conjunto de matrices va a ser así: 1 menos 1, 1, 2. El otro va a ser otra matriz: 0, 1, menos 1, 0. Así, arbitrariamente, digamos, un conjunto de matrices: 1 menos 1, 1, 1, así, y finalmente una matriz más: 2, 1, menos 1, 3, así, 2, 1, menos 1, 3. Por lo tanto, este es un conjunto de matrices, ¿está bien? ¿Qué se nos pide? ¿Qué se nos pide? Hallar, inciso A, una base y dimensión. Hallar base y dimensión. Hallar base y dimensión. En este caso, base y dimensión del subespacio S intersectado con, o W intersectado con T. Hallar base y dimensión de W intersección T. ¿Está bien? Ese en ese caso. Inciso B, también podríamos pedir base y dimensión. Base y dimensión. Dependiendo de que si esto puede la intersección 0, 0, o puede que sea distinto a 0. Por lo tanto, podemos pedir esto, ¿no? De W más T. Las operaciones entre conjuntos, como ustedes saben, hay dos operaciones, bueno, las dos operaciones que hacen subespacios, en este caso, son la intersección y la suma. La unión como tal no tiene mucho significado en este caso. De hecho, la unión solo se toma como subespacio generador de este conjunto, pero lo dejaremos ahí por un momento. Entonces, en la solución, vamos a primero generar la condición que cumple el subespacio generado para T. Con esta su condición y con este que tiene su condición, nosotros vamos a poder hallar la intersección. Quiere decir que vamos a tener ya las dos condiciones que satisfacen cada uno. Para la intersección, no se olvide, tiene que cumplir la primera condición y también la segunda condición. Veamos entonces, generemos T. Generando el subespacio o T, generando el subespacio T. Quiere decir que para cualquier matriz de la forma ABCD, T puede expresarse como una combinación lineal de eso. ¿Qué quiere decir entonces? Vamos a generar, ahí vamos a colocar alfa 1, 1 menos 1, 1, 2, más alfa 2, 0, 1, 0, 1 menos 1, 0, más alfa 3, 1 menos 1, 1, 1, más alfa 4, en este caso 2, 1 menos 1, 3,
Todo esto, no se olvide, todo eso tiene que ser igual a una matriz de esta forma, ¿no? A, B, C, D. ¿Está bien? Entonces, eso significa subespacio generado, ¿no? Que dado un vector cualquiera del espacio, puede expresarse como una combinación lineal de estos. Y nosotros en realidad queremos saber qué tipo de matrices genera este conjunto. Puede ser todo, puede ser todo. Y si lo es todo, anteriormente ya habíamos visto, si es todo, llegaría a ser una base del espacio grande que es las matrices de 2×2. Pero esperaremos. Veremos su sistema asociado en este caso. Veremos su sistema asociado. ¿Qué tipo de sistema tienes? ¿Qué tipo de sistema tiene? Representación matricial. Su representación matricial es, en este caso tiene una representación matricial. Ya anteriormente habíamos hecho las multiplicaciones. Mira, las primeras componentes, voy a multiplicar primeras, voy a sumar con esta, voy a sumar con esta, y esa está en correspondencia con el primer elemento que ocupa la posición 1, 1, A. Entonces, análisis de los elementos de la posición 1, 1. En este caso va a ser alfa 1, alfa 2 se va, alfa 3, más 2 veces alfa 4. Entonces, si quieres directamente, yo lo voy a anotar de esta forma para no tener mucho. Sería 1, 0, menos 1, 2. En este caso, 1, 0, menos 1, 2. No se olvide, eso es básicamente para estos escalares, para la primera posición. Alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Eso es desarrollando, ¿está bien? Desarrollando. Todo eso está en correspondencia con nuestro primer elemento, y ese primer elemento, no se olvide, es A. Vamos con la segunda, porque ahí tenemos 4 ecuaciones, 4 variables. Con la segunda, este va multiplicando a este va multiplicando a este también a este a este. Y eso lo igualamos con B. Entonces, al multiplicar solamente, nosotros sacamos sus coeficientes, que sería menos 1, 1, menos 1, 1. Entonces sería menos 1, 1, menos 1, 1. Y eso está en correspondencia con el que ocupa la posición 1, 2, que sería B. De la misma manera con con el elemento 3. Entonces sería menos 1, 1 primero. Este va a ser menos 1. Al sumar, este también va a ser 1. Y este va a ser menos 1. Menos 1. Y eso se corresponde con el tercer elemento. Se iguala al tercer elemento. Finalmente, 2, 0, 1, 3. 0, 1, 3. Y está en correspondencia con D. Así. Bueno, esa es la representación matricial, como tú puedes ver. Lo que yo voy a hacer ahora es básicamente trabajar con la matriz aumentada, matriz de coeficientes A, y esta matriz de términos independientes, y lo vamos a escalonar para ver si hay alguna condición que se cumple, o este sistema puede que tenga solución única directamente. Eso veremos, ¿no? Eso veremos. Entonces, bueno, lo voy a asociar de esta forma para que lo podamos hacer. 1, menos 1, 1, 2, ¿está bien? 0, 1, menos 1, 0, menos 1, menos 1, 1, 1, 2, 1, menos 1, 3. Estoy repitiendo la matriz de coeficientes. Y a su lado vamos a colocar A, B, C, D. ¿Está bien? Listo. Entonces, lo primero es lo primero. Vamos a empezar a pivotear. Esta con esta básicamente se va a sumar nada más. Esta con esta necesitamos de multiplicar menos 1 para sumar esta. Para que se elimine necesitamos multiplicar menos 2 y ese va a multiplicar.
Por lo tanto, lo que yo voy a tener es la primera fila no se modifica para nada. 0, 1, 2. No voy a modificar para nada. Y aquí va a seguir siendo A. Sumamos, aquí sería 0. Sumamos, aquí sería 1. Sumamos, aquí sería menos 2. Sumamos y aquí sería 3. Sumamos sería A más B. Aquí ya sería nuestro primer vector, A más B. Restamos 1 menos 1, 0. Este menos este, menos 1. Este menos este, aquí sería 2. Este menos este, aquí sería menos 3. Este menos este, que sería C menos A. Entonces, quiere decir que hemos restado. Ahora multiplicamos por menos 2. Menos 2 más 2. Aquí no se olvide 0. Menos 2, 0 más 0. 0. Menos 2 aquí. ¿Cuánto va a ser? 2. 2 más 1. Aquí va a ser 3. Menos 2 aquí. Menos 4 más 3. Menos 1. Menos 2 aquí. Entonces va a ser de menos 2A. Así va a ser. ¿Está bien? Entonces, como tú puedes ver ahí, ya un poquito, ya casi se ha escalonado la ecuación. Por lo tanto, lo único que faltaría es, a partir de este, hacer que este sea 0. Y para lograr eso, lo único que tendría que hacer es sumarlo, ¿no? Esta fila, ya que este es 0, entonces ya estaría casi escalonado. Entonces lo vamos a seguir acá. Entonces ahí nuestras primeras filas lo voy a copiar nomás, 0, 1, 2, aquí sería A, acá sería 1, menos 2, 3, que sería A más B. Ahora sumamos, mira, aquí sería 0, 0, 0, aquí sería 0, 0, 0, 0. Sumamos, aquí sería A más B, A con A se cancelaría, si te das de cuenta, y solo quedaría B más C. B más C nada más quedaría. ¿Está bien? Acá que me queda 0, 0, 3, menos 1 y acá me quedaría D menos 2. Por lo tanto, fíjate qué es lo que estaría pasando. Acá este ya sería pivote y este sería el pivote de la tercera columna. Por lo tanto, el rango de esta primera matriz, como puedes ver aquí, es 1, 2, 3. Y para que el rango de la matriz aumentada también sea 3, para que el sistema tenga solución, los rangos tienen que ser iguales, no te olvides. Obliga a que este sea necesariamente 0. Entonces, para que el sistema tenga solución, usted sabe que se debe cumplir, en este caso, ¿qué se debe cumplir? Que el rango de A es igual al rango de la matriz aumentada, y eso lo llamamos asterisco, esto. Y en este caso, B más C debe ser igual a 0. Entonces, bueno, de esa manera acá, por ejemplo, hemos podido ver así el espacio generado por T, en este caso T es el subespacio generado, entonces es el conjunto de matrices de la forma A, B, C, D, donde igual son matrices, no se olvide, de 2 por 2, donde se cumple esta condición, B más C es igual a 0. Entonces ahí ya tengo la condición para el espacio T. Y aquí tengo la condición para el espacio W. Entonces vamos a trabajar con esas condiciones ahora. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Ya tengo dos condiciones. Individualmente, estas, al ser subespacios, puedo calcular sus bases. Cada una, por si acaso, de estos subespacios tienen su base. Entonces vamos a colocar... primeramente vamos a generar las bases. Bases de los subespacios. Bases de los subespacios.
subespacios. W y T individualmente. Entonces, primero W. Aquí tenemos la condición para W. Su condición, no te olvides, es A más B menos D igual a 0. Por lo tanto, aquí podemos despejar D y D sería A más B. Quiere decir que las matrices de este conjunto de W tienen la siguiente naturaleza o la siguiente forma. Entonces, A está bien, B está bien, C está bien, D es de la forma A más B. ¿Listo? Y estas matrices de esta forma, ¿cuántos elementos tienen? 3 elementos. Entonces, se pueden separar de la siguiente manera. A por un lado, ahí va a venir una matriz. B por un lado, ahí también va a venir una matriz. Y también por otro lado va a estar C. ¿Está bien? Entonces, solamente hay que factorizar y hay que tomar en cuenta los primeros elementos. A ver, factorizamos. En la primera componente está A, sacamos, quedaría 1. Aquí no hay, entonces sería 0. Aquí no hay, sería 0. Aquí hay, entonces factorizando me quedaría en 1. Ahora para B, aquí no hay B, aquí hay B, entonces quedaría 1. Aquí no hay, sería 0. Aquí hay 1. Y para C, ni en los 3 más. Aquí hay. Entonces, la base del subespacio W, mira, la base del subespacio W está conformado por estas 3 matrices. 1, 0, 0, 1. La otra matriz sería 0, 1, 0, 1. Y la otra matriz sería 0, 0, 1, 0. Entonces ahí tendríamos 3 elementos, por lo tanto la dimensión de este subespacio sería 3. De la misma manera tenemos que calcular para T, ahí vamos a decir para el subespacio T. ¿Está bien? Para el subespacio T. ¿Cuál es su condición? De que B más C es 0, por lo tanto ahí podemos despejar C. ¿Y qué quiere decir? C vale menos, acá C vale menos B. Entonces B más C, dice, ¿no? Entonces B más C, C vale menos B. Por lo tanto, una matriz de este tipo, parece que me entre espacio acá, del tipo ABCD, ¿cómo se puede escribir entonces? ¿Cómo se puede escribir? Solo vamos a cambiar en C. A está bien, B está bien, C vale menos B, aquí D. Por lo tanto, su dimensión también va a ser en este caso, bueno, a veces A, B menos C menos D, también va a ser 3, porque esto igual vamos a poder separarlo en A, donde está A nada más, entonces ahí sería 1, 0, 0, 0, B, donde está B, aquí es 0, 1, aquí está B, menos 1, 0. ¿Dónde está C? C, por ejemplo, no hay D, nomás se quedaría entonces D, 0, 0, 1. Ese conjunto que en este caso nosotros tenemos ahí, como usted puede ver, ya va a ser una base del subespacio. Por lo tanto, voy a concluir ahí esa parte, ¿no? Entonces vamos a decir ahí, base del subespacio T. Base del subespacio T está conformado por estas 3 matrices, que serían 1, 0, 0, 0. La otra sería 0, 1, 0, 1, menos 1, 0. Y finalmente estaría 0, 0, 1. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto es su dimensión de ese subespacio? Ahí, dimensión de T también sería 3. ¿Está bien? Dimensión de ese subespacio T también sería 3. Entonces, calculemos ahora
La intersección, porque a nosotros nos preguntaba calcule la base y dimensión de quién, de la intersección y luego de la suma. No me estaban preguntando de eso, pero al final con esto yo les voy a mostrar un resultado importante. Para la intersección, entonces, para la intersección quiere decir W intersectado con T. Entonces, para la intersección, entonces nosotros anotamos de esta manera: W intersectado con T está compuesto igual pues por matrices, ¿no? La intersección de dos subespacios cuyos elementos son matrices también son matrices en este caso, que cumplen las siguientes condiciones. Su condición, en este caso la primera condición, que sería A más B menos B igual a 0, y la otra condición que hemos visto que es B más C igual a 0. B más C igual a 0. Esas son las dos condiciones en este caso que debe satisfacer la intersección. Y la idea más clara en este caso es tratar de despejar dos variables en este caso, porque esto concurre de esta forma. Fíjate, la primera sería así, igual a 0. La segunda sería así, B más C igual a 0. Esto es un sistema de ecuaciones, entonces, ¿no? Normalmente cuando tengo dos subespacios o más, puede que tengan 2, 3 ecuaciones también a la vez. La idea es despejar también, en este caso, dos variables en términos de las otras dos, o en términos de una, si es que solo fueran dos. Acá, por ejemplo, mira, de acá necesariamente tengo que despejar D y necesariamente C. Así van a estar en términos de A y B. De acá nosotros decimos, por ejemplo, como hemos hecho hace un instante, D va a ser igual a A más B y C va a ser igual a menos B. Y esas dos condiciones las voy a colocar en la matriz, ¿no? En este caso, una matriz del tipo A, B, C, D. Ahora, ¿cómo va a ser? A y B no se mueve, como ves, entonces solo se va a mover C. C es menos B. ¿Qué es D? D es A más B, entonces A más B. Aquí A y B. Y hace un instante, de la misma manera que hice, vamos a factorizar en este caso tanto A como B. En este caso, si factorizamos tanto A como B, ¿qué tenemos? 1, aquí 0, aquí 0, aquí está A, 1. Para B, aquí es 0, aquí es 1, aquí es menos 1, aquí está B, también es 1. Por lo tanto, la base de la intersección, porque la intersección cumple las dos condiciones, por eso es que estas dos condiciones las estoy poniendo en mi matriz. Entonces ahí voy a decir base de la intersección de estos dos conjuntos estará compuesto por estas dos matrices, 1, 0, 0, 1, y mi otra matriz será el 0, 1, menos 1, 1. Y esta, así como ves, tiene una dimensión. La dimensión de W intersectado T va a ser igual a ¿cuánto? 2, ¿ve? Entonces así nomás, W intersectado con T. Eso lo puedes colocar así entre paréntesis, ¿no? Entonces, la dimensión de ese subespacio ha sido 2. Vayamos con algo más. Un resultado importante les mostraré, un resultado importante. Este es un teorema, por si acaso, teorema de la dimensión se llama, teorema de la dimensión. El teorema de la dimensión dice lo siguiente, que la dimensión de la suma, en este caso W, ahí vamos a anotar
dimensión del W más T es igual a la dimensión del primer espacio más la dimensión del segundo menos la dimensión de la intersección menos la dimensión de la intersección. Por eso es que calculé hace un instante las dimensiones de los subespacios. Como tú puedes ver acá, ya puedo yo determinar la dimensión de la suma porque me pidieron la dimensión de la suma. La dimensión de W, ¿cuánto era? Era 3. La dimensión de T también era la dimensión de T, 3. La dimensión de la intersección, ¿cuánto es? 2. Por tanto, la dimensión de W más T es 4 por si acaso. Y esa dimensión 4 es la dimensión del espacio de matrices. Quiere decir eso, esto quiere decir, por tanto, W más T es justamente el espacio de matrices de tamaño 2 por 2. Eso quiere decir que es todo el conjunto de matrices, ¿no? Entonces, al ser todo ese conjunto de matrices, tiene pues 4 elementos como su base, ¿está bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a sumar un elemento del subespacio W, ya lo he borrado, me parece ahí, y vamos a sumar un subespacio de acá. Aquí están sus condiciones. Entonces, aquí voy a colocar, mira, para W más T. Para W más T. Ahora, en algunos casos ustedes han visto que esta suma está así. Eso por si acaso se llama suma directa. Como observación voy a hacer al final, ¿eh? Eso es cuando la intersección justo sale 0, que a veces puede que no haya términos en común, pues, ¿no? Y cuando no hay términos en común entre dos conjuntos, quiere decir que la intersección es 0, y si la intersección es 0, su dimensión también es 0, no tiene dimensión. Por lo tanto, la dimensión de la suma será dimensión del primero más dimensión del segundo, nada más. Eso como observación enseguida voy a hacer. Para la suma, para entonces, la suma está definida de la siguiente manera. Es un elemento del primero más un elemento del segundo. En realidad está definida de la forma x más y, así lo voy a colocar en término vectorial. Sus elementos son de la forma así, tales que el primer elemento corresponde a esta y el segundo elemento corresponde al segundo conjunto. Esto en realidad están sumando vectores donde el primero es del primero, el segundo es del segundo. Entonces sumaremos dos elementos de este conjunto, donde el primero es del primero, entonces x más y, entonces ¿de qué manera va a ser? Un elemento x del primer conjunto. Del primer conjunto satisfacían esto, ¿no? A más b menos d igual a 0. Entonces, un elemento del primer conjunto era de esta forma. Solo d cambiaba. De hecho, aquí debe estar eso, ¿no? No, ya lo hemos colocado. D cambió. Entonces era a, b, c, d. D es a más b. A más b. Más un elemento del conjunto segundo, de y. Y está en t, pero t cumple esta condición. Aquí está. C menos b. Entonces un elemento de t es de esta manera, ya les había dicho. Entonces sería a, b menos bd. Así. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos traído un elemento de w y le estamos sumando un elemento de ¿quién? De t. Al sumar los dos, fíjate qué es lo que va a pasar. Al sumar los dos, con eso ya casi vamos a terminar. Al sumar los dos va a pasar esto. Acá no nos lo vamos a hacer. Vamos a sumar. A más a va a ser 2a, b más b va a ser 2b, aquí va a ser c menos b, aquí va a ser a más b más b. Entonces, ¿cuántos elementos ves ahí tú?
ves 4 elementos, quiere decir que hay uno para A, por eso es que su dimensión es 4. Hay uno para B, ¿sí? Hay uno para C y hay uno para D. ¿Está bien? Su dimensión es 4, como les decía, su dimensión es 4. Por lo tanto, para A, ¿aquí qué me va a quedar? 2. Aquí es 0. Para A, aquí es 0. Aquí es 1, hay un elemento, entonces sacamos. Para B, aquí no hay, aquí es 0, aquí hay 2, aquí hay menos 1, aquí hay 1. Para C, aquí 0, 0, 1, 0, 0, 1, aquí no hay C, 0. Para D, aquí no hay, aquí hay 0, 0, 0, 1. Por lo tanto, la base de este subespacio o este espacio vectorial que la suma estaría compuesta por 2, 0, 1, 0, 2, menos 1, 1, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1, ¿no? S. Como ves, tiene 4 elementos, por eso es que su dimensión es 4. Finalmente, para terminar, porque esto puede tornarse más largo, nosotros decimos nota, si la intersección de estos dos conjuntos es justamente, en realidad puede que la intersección sea 0, ¿está bien? Puede que la intersección esté conformado por un único elemento que nosotros llamamos vector nulo, porque sí o sí ambos, como son subespacios, tienen el vector nulo. Entonces su intersección es 0. La dimensión de esto por si acaso es 0, ¿no? Si W intersección con T es 0, se define, se habla de suma directa, ¿listo? Se tiene que W más T es suma directa de los subespacios. Que W más T es suma directa. Entonces, en ese caso hablamos de suma directa. Esto es cuando la intersección de los conjuntos es básicamente 0. Se tiene que esta suma que hemos visto se vuelve en suma directa. Además, la dimensión de esta suma directa, no se olvide, básicamente es la dimensión del primero más la dimensión del segundo. Y con eso se calcula, ¿no? Entonces, cuando te pidan hallar algún ejemplo con suma directa, lo único que tienes que hacer es hacer que la intersección tenga como única solución al vector nulo, ¿no? Y no así un conjunto de vectores. Espero que te haya gustado esta presentación. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.